vamos a obtener la resistencia equivalente de este arreglo que tenemos acá. Entonces, el primer paso es encontrar los elementos o las resistencias que se encuentren en serie. Vamos a buscar en el circuito cuáles de estos elementos comparten un solo punto de conexión y además en ese punto de conexión no hay otro elemento conectado. Bueno, podríamos empezar con R2 y R3. R2 y R3 comparten un solo punto en común de conexión, que es este de acá, y en ese punto no hay otro elemento conectado. Entonces procedemos a sumar R2 más R3. Tomamos 3.3 kiloohms más 5.6 kiloohms. Vamos a obtener algo como esto. Tenemos una resistencia ya equivalente que comprende la resistencia 2 y la resistencia 3. Le vamos a llamar R23 de 8,9 kiloohms. Esa la obtuvimos al sumar los valores de la resistencia 2 más la resistencia 3. Ahora, podemos observar que aquí hay otros dos elementos que se encuentran en serie, R1 y R5. También podemos observar que R4 y R23 están en paralelo. Ahora bien, podríamos decir que R1 y R4 están en serie porque poseen solamente un punto en común. Sin embargo, no están en serie. Y no se encuentran en serie porque en el punto en común o en la conexión en común que comparten, que es esta que estoy marcando con la sombra roja, hay otro elemento eléctrico conectado que es la resistencia 2,3. Por lo tanto, R1 y R4 no están en serie. Entonces, aquí me gustaría continuar simplificando el arreglo con el paralelo de resistencia de R4 y R23. Entonces, hacemos la suma de esas dos resistencias. Recordemos que para sumar dos resistencias en paralelo, primero multiplicamos los valores de las resistencias, que sería 4.7K por 8,9K, y dividimos ese resultado entre la suma de esas resistencias, 4.7K más 8.9K. Recordemos que esa fórmula abreviada solamente se usa cuando hay dos resistencias en paralelo. Nos va a quedar algo como esto. Ya tenemos una resistencia de 3076 ohms. Que comprende las resistencias 2, 3 y 4. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Podemos observar que R1 y R5 se encuentran en serie, porque tienen un solo punto en común, que sería este, y en ese punto no hay nada más conectado. Ahora bien, R1 y R234
también tienen un solo punto en común. Y no hay nada más conectado allí. Me gustaría simplificar R1 más R234. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque aquí podríamos observar que aquí están estas terminales acá abiertas, esperando alguna conexión, ya sea de fuente o de otro circuito o de más resistencias. Entonces, para ir simplificando de manera tal que entre esos dos puntos pueda yo obtener una sola resistencia. Voy a empezar a simplificar desde el lado derecho. Ok, entonces R1 más R234. Voy a obtener una resistencia equivalente de 4.276 ohms. Esa resistencia la obtuve sumando R1, el valor de R1, más el valor de R234. Entonces ahora tengo una resistencia equivalente que comprende la resistencia 1, 2, 3, 4 de 4.276 ohms. Es evidente que esa resistencia equivalente de 1, 2, 3, 4 se encuentra en paralelo con la resistencia 5. Por lo tanto, podríamos sumarlo con la fórmula abreviada de la primera resistencia por la segunda entre la suma de ambas. Hacemos ese cálculo y vamos a tener una resistencia equivalente de aproximadamente 2,36 kilo ohms entre esas dos terminales que les comentaba. Esta resistencia de 2,33 kilo ohms tiene el mismo efecto que todo aquel arreglo de resistencias que vimos al principio, en donde aparecía R1, 2, 3, 4 y 5. Así es como obtenemos la resistencia equivalente entonces de un arreglo mixto, buscando elementos en serie, luego elementos en paralelo, sumando los elementos en serie, sumando los elementos en paralelo y generando nuevamente el análisis a ver cuáles elementos se encuentran o nos van quedando en esas configuraciones de manera tal que la cantidad de resistencias vaya disminuyendo.